Minions y Monsters llevará a los sirvientes de Gru a una aventura en una época diferente, con nuevos villanos e incluso nuevos Minions. ¿Pero realmente conoces a todos los personajes que aparecerán en esta nueva película animada de Illumination? Una de las mayores novedades de la película es Gumi, el pequeño pulpo que los Minions terminarán invocando mediante un ritual mientras buscan monstruos para participar en la película que quieren hacer. El problema es que Gumi da mucho menos miedo de lo esperado, ya que la imagen de él en el libro lo mostraba como un pulpo gigantesco con muchísimos tentáculos. Aún así, Gumi ayudará a los Minions a liberar a otros monstruos que sí son realmente aterradores, aunque parece que no lo hará para ayudar a los Minions, sino para que los otros monstruos esparzan el caos por todo el mundo, lo que significa que muy probablemente será el villano principal de esta película. Su nombre completo, Gary Oliver Magma Ichabod, el Engañador, deja muy claro que no es nada confiable. De hecho, está fuertemente inspirado en Cthulhu, un monstruo alienígena que aparece en las historias de terror del escritor H.P. Lovecraft. Y muy pronto verás que los otros monstruos de esta película también harán referencia a obras clásicas del terror. Y este es apenas el primero de los 16 personajes que aparecerán en Minions y Monsters. Así es, llega otro Cinewave para que lo disfrutes. Los Minions siempre han sido representados por 3 personajes: Kevin, Stuart y Bob, quienes fueron los protagonistas de las 2 primeras películas de Minions. Sin embargo, las cosas serán diferentes esta vez, ya que ahora el personaje principal será un Minion llamado James. Él será muy diferente de los protagonistas anteriores porque, a diferencia de ellos, James no tiene el más mínimo deseo de servirle a un amo malvado. En lugar de eso, su sueño es hacer sus propias películas. Precisamente por eso, la historia tratará sobre James intentando crear una película de monstruos. Eso es fantástico, porque demuestra que los Minions son mucho más complejos de lo que podríamos imaginar. Afortunadamente, los Minions también conseguirán algunos nuevos aliados, y uno de los que más llama la atención es Dort. Sabemos muy poco sobre él, pero por lo que parece, Dort es un robot alienígena venido del espacio que trabajará junto a los Minions para ayudarlos a crear su película de monstruos. Algunos rumores indican que inicialmente vino del espacio para conquistar la Tierra, pero cambiará de opinión después de enamorarse de alguien. Su apariencia y personalidad definitivamente hacen referencia a las películas clásicas de ciencia ficción, ya que muchas trataban sobre robots o alienígenas de otros planetas que invadían la Tierra para dominarla. Por todo lo que hemos visto hasta ahora, la mayor amenaza en Minions y Monsters será Irene. Sí, ese nombre está muy lejos de sonar aterrador, pero ella es un gigantesco monstruo de burbuja lleno de ojos que será invocado por Gumi. Según el propio Gumi, Irene es lo suficientemente poderosa como para esparcir destrucción por todo el planeta, lo que significa que podría convertirse en una de las villanas más poderosas de toda la franquicia de mi villano favorito. Al igual que los otros monstruos de esta película, Irene también es un homenaje a los clásicos del terror. La mayor inspiración para este personaje es la película The Blob, que justamente trata sobre una masa maligna que va consumiendo todo a su paso, de la misma forma en que Irene lo hará durante la película. Algo curioso es que de mi villano favorito ha aparecido en todas las películas de Minions hasta ahora. Incluso en la primera película, donde los Minions todavía ni trabajan para Gru, él aparece como un personaje de fondo y luego tiene una aparición importante al final. Entonces, ¿eso significa que Gru también aparecerá en Minions y Monsters? Nos encantaría, pero la respuesta es no. La razón es que la nueva película se desarrollará mucho antes que todas las demás películas de la franquicia, específicamente en los años 20. Gru era un niño en la década de los 60, así que ni siquiera había nacido en la época en que ocurre Minions y Monsters, haciendo prácticamente imposible que aparezca. Pero algo muy posible es que algún antepasado de Gru aparezca en la película, y sería increíble que fuera casi idéntico al propio Gru. El nombre de la película ya deja muy claro que aparecerán muchísimos monstruos, y los que mencionamos hasta ahora ni de lejos son todos. Howard es el nombre de una de las criaturas que será liberada por Gumi. Él también será parecido a un pulpo, pero de una manera muy diferente a Gumi, siendo mucho más grande y teniendo el color rosa como principal característica. Será un villano secundario entre tantos otros monstruos. De hecho, junto a Philip, Howard participará en el ritual que Gumi realiza para invocar a Irene, así que está bastante claro que él tampoco es precisamente un buen tipo. Pero ahora dinos, ¿qué personaje tienes más ganas de conocer en esta película? Comenta aquí abajo #monstruos,
junto con tu respuesta. Acabamos de mencionar a Philip, así que vamos a aprovechar para hablar sobre quién es él. Al igual que Howard, Philip fue una de las criaturas que Gumi liberó junto con los Minions, quienes realmente creían que solo los ayudarían a hacer su película de monstruos. Mientras Howard y Gumi se parecen más a pulpos, Philip es una especie de piraña gigante de color azul. Estos tres monstruos son criaturas de origen acuático, lo que explica por qué son amigos. De hecho, tanto Philip como Howard tienen esos nombres en homenaje a H.P. Lovecraft, el mismo escritor que creó al monstruo en el que Gumi fue inspirado. El nombre completo de este autor es Howard Phillips Lovecraft, así que no hay duda de que Minions y Monsters se inspiró muchísimo en sus obras. Hasta ahora hemos hablado de Minions, monstruos e incluso robots, además de un posible antepasado de Gru. Pero también tenemos que hablar de Max. Él es un director de cine que contrató a los Minions para actuar en sus películas. Max también dirigirá la película de monstruos que James inventó. Solo debió haberles avisado que una película así puede usar maquillaje, disfraces y cosas por el estilo para crear a los villanos, en lugar de usar monstruos reales. Aunque la historia se enfoca principalmente en el mundo del cine y en la lucha contra criaturas que parecen haber salido directamente de una película de terror, también veremos a los Minions trabajando para otro villano, que en este caso es algún tipo de rey. Pero parece que eso no durará mucho tiempo, porque el tráiler final muestra a uno de los Minions dejando caer accidentalmente un hacha que termina decapitando a este rey. Es muy probable que este fuera el rey Luis XVI, quien también fue decapitado en la vida real durante la Revolución Francesa. Sí, una vez más terminaron quitándole la vida a uno de sus jefes. En serio, ¿cómo hizo Gru para seguir vivo hasta el día de hoy? Aunque todavía no ha sido confirmado oficialmente, hay una probabilidad muy alta de que el mago Merlín aparezca en esta película. En caso de que no lo conozcas, él es un mago legendario que forma parte de las leyendas del rey Arturo, y es totalmente posible que la película revele que los Minions trabajaron para él en el pasado, especialmente porque van a usar un libro de hechizos para invocar a Gumi, y ese libro tuvo que venir de algún lugar. Tendría muchísimo sentido que el dueño original del Grimorio hubiera sido Merlín, quien dejó el artefacto con los Minions después de morir, aunque probablemente los propios Minions tuvieron la culpa de su muerte. Incluso si el libro no perteneció a Merlín, como mínimo debió haber pertenecido a algún mago extremadamente poderoso que aparecerá en esta producción. Es hora de volver a hablar de los Minions, porque los otros personajes principales, además de James, también serán introducidos en esta producción, y uno de ellos es Henry. Todavía no sabemos mucho sobre él, pero es un Minion de tamaño mediano con 2 ojos azules. En cuanto a su personalidad, es solo cuestión de tiempo para que la descubramos. Otro Minion que conoceremos es Ed. Este será muy parecido a Otto, aquel que apareció en Minions 2 The Rise of Gru, aunque se puede notar que Ed será un poco más grande. Y si te estás preguntando por qué están apareciendo tantos Minions nuevos, lo más probable es que estos Minions pertenezcan a otro grupo distinto de aquel que se aisló dentro de una cueva durante décadas en la primera película de Minions, ya que ese grupo original todavía debería seguir aislado en 1920 y no saldrá de la cueva hasta los años 60. Suscribirse es rápido, fácil y te mantiene al tanto de todo lo que pasa por aquí. ¿Vamos? También tenemos a Dick. Él será el líder de este grupo de Minions y aparentemente se involucrará en sus propias aventuras mientras James, Henry y Ed están en su viaje para encontrar monstruos reales. Tal vez Dick sea quien encuentre al robot Dort y lo convierta en aliado de los Minions, ya que aparece cerca del robot en uno de los trailers. En medio de todos estos monstruos, incluso veremos a la momia aquí, pero uno de los trailers dejó claro que su final no será nada bueno, ya que muestra a un Minion jalando las vendas de la momia pensando que son papel de baño. Sí, es justamente esa distracción por parte del Minion lo que provoca que la criatura sea destruida y pierda la vida. Hasta cuesta trabajo creerlo dicho de esa manera, ¿verdad? Quedó clarísimo que Illumination no tiene absolutamente ningún miedo de burlarse de uno de los monstruos más aterradores de la ficción. Y por si no lo sabías o no lo recuerdas, la momia es la villana de una increíble franquicia de películas de terror y aventura que existe desde 1932. Otro monstruo que llamó muchísimo la atención en los trailers fue el conejo gigante y rosa que los Minions también van a invocar. Al principio parece ser bastante tierno e incluso tranquilo, al punto de que los propios Minions terminan bajando la guardia, pero todo cambia en el momento en que el conejo revela su verdadera naturaleza. Cuando eso sucede, el conejo se pone rojo, furioso y agresivo, comenzando a disparar rayos de pura destrucción por los ojos. Eso nos parece muy gracioso a nosotros, pero los Minions definitivamente odiaron esa sorpresa. Aún así,
muchísima gente todavía tendría el valor de acariciar a este conejo, incluso sabiendo que es capaz de convertir a cualquiera en polvo con sus rayos, simplemente porque es adorable. Ya hablamos de los Minions principales de esta película, pero no podemos simplemente fingir que ellos son las únicas criaturitas amarillas que aparecerán, porque también veremos al resto de los Minions. Como ya dijimos, serán liderados por Dick, y es muy probable que este sea un grupo de Minions diferente de aquel que permaneció aislado durante varios años hasta la década de los 60. Podemos imaginar que este grupo liderado por Dick en realidad formaba parte del grupo original de Minions y terminó separándose de los demás en algún momento de la historia, hasta llegar a Hollywood y convertirse en una parte importante de la historia de la industria cinematográfica. Antes de irte, échale un vistazo a los 2 videos que están en la pantalla. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.